Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este neceser con volantes transformable en bolso. Estos son los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Ya sabéis que los tenéis todos en la cajita de descripción del vídeo. Voy a utilizar un algodón 100% estampado tipo popelín o tela patchwork y un bichi también con la misma composición. Ambos estampados conformarán el neceser. También voy a utilizar entretela adhesiva de dureza media para darle un poco más de cuerpo a mi neceser. Podéis utilizar la entretela que más os guste y una cremallera. Yo he utilizado una cremallera de 30 centímetros, aunque me sobrará a ambos lados. Con que sea del tamaño del patrón será suficiente. A continuación vamos a ver qué piezas necesitamos para hacer nuestro proyecto. En primer lugar cortaremos 2 piezas de la tela exterior y 2 piezas de la tela interior, las 4 con la misma medida. En mi caso voy a utilizarlas de 28 centímetros de ancho por 22 de alto. Para el volante voy a cortar una tira de 7 centímetros de alto y el largo será de la medida del contorno, es decir, de este lado, el lado inferior y el otro lado, el lado superior no, lo multiplicaré por 2 y me dará la medida que tengo que cortar, aproximadamente 1,5 metros. Obviamente, cuanto más larga sea la tira, más fruncirá mi volante. Y como a mí no me daba el largo de la tela para poder cortar la tira a todo lo largo, completa, la he cortado en 3 partes. Y vamos ahora con el paso a paso para elaborar nuestro proyecto. De las 4 piezas base que tenemos nos vamos a quedar con las 2 exteriores. Yo en este caso voy a utilizar las de bichi. Vamos a coger la entretela si la vemos necesaria, porque si hemos utilizado una tela gruesa pues no será necesario entretelar, y a pegarla por el revés de la tela. Si utilizáis una entretela que no sea adhesiva, pues la fijáis simplemente con una costura al borde en zigzag o pegadita al borde una costura lineal. Una vez entretelada, voy a cortarle las esquinas para redondearlas, solo las esquinas inferiores. Voy a trazar con algo redondo y un marcador la forma que quiero darle. Esto me va a ayudar a la hora de posicionar los volantes para que me sea más sencillo. Esta misma forma la pasaré a las otras 3 piezas base, a la otra exterior y a las 2 interiores, hallando el mismo patrón. Vamos a recortarle todas las esquinas en curva y yo, para que me salgan simétricos a ambos lados, lo he doblado por la mitad y recortado a la vez. Una vez tenemos una, pasamos esta misma forma a las siguientes, marcando con un marcador y recortando, o simplemente recortando a la vez. Ya tenemos nuestras piezas base listas, todas con la misma forma redondeada en las esquinas inferiores. Y ahora vamos a comenzar a poner nuestra cremallera. La cremallera que yo voy a utilizar es un poquito más grande que mi patrón base. ¿Esto qué quiere decir? Que me sobrará cremallera por ambos lados, que recortaré el sobrante. Podéis utilizarla perfectamente, que sea del mismo tamaño que vuestra base, teniendo en cuenta que si tiene tope al final con pieza metálica, tiene que estar al menos 1 centímetro separado del borde, para que al coser no lo cojamos con la máquina. A mí me sobrará todo esto que recortaré. Vamos a comenzar a colocar la cremallera. La colocamos enfrentada a la cara exterior y a continuación colocamos la tela interior encarada también hacia adentro encima de la cremallera. Siempre colocamos cremallera encarada con la pieza exterior y encima la interior hacia adentro también.
Y ahora vamos a sujetar esta cremallera con alfileres para poder pasar a coser. Yo los coloco alineados en forma perpendicular a la costura para que podamos pasar con la máquina por encima sin problema. Eso sí, tienen que estar bien rectos. Tiene que quedar bien alineado por arriba, pero también tiene que quedar bien alineado por la parte de abajo y los laterales. Yo voy a utilizar un prensatelas normal, pero lo podéis hacer perfectamente con el prensatelas especial para cremallera. A mí me es más sencillo así, de esta forma, y lo que hago es colocar el prensatelas encima de estas piezas de tela y de la cremallera y alinearlo por la parte derecha con el borde de la tela. De esta forma estoy haciendo una costura lineal con la aguja centrada a 1 centímetro del borde. Me queda una separación pequeñita respecto a la cremallera, pero suficiente para que no la pillemos con el carril, la tela. Si os va haciendo bulto el tener puestos los alfileres, los vais quitando. Al llegar al final, como no puedo con el carril de la cremallera terminar la costura, lo que hago es cortar, levanto el prensatelas, paso el carril hacia atrás y continúo encima de las últimas puntadas que había hecho. Termino de coser con unas puntaditas hacia atrás y corto. Ya tengo aplicada la mitad de la cremallera. A mí me gusta ahora pasarle una costura al borde de asentamiento. Y lo que hago es alinear las piezas por los bordes inferiores y en los laterales y lo sujeto así con pinzas o alfileres. Y a continuación podemos planchar para que esto quede bien planito o simplemente colocarle unos alfileres para sujetarlo. Y ahora nos vamos a la máquina y vamos a pasar una costura de asentamiento por el borde. Por aquí. Voy a colocar la tela de esta forma para que al alinear la aguja en la izquierda pueda coser al borde de la tela. Estoy utilizando un prensatelas normal y me voy a apoyar sobre los dientes de la cremallera por la izquierda para pasar la costura y que me salga toda a la misma distancia. Continúo con la aguja alineada a la izquierda y, importante, colocar el hilo del mismo color que la tela exterior por la bobina superior y que la tela interior en la canilla. Esto va a hacer que quede mucho más bonito. Ya tenemos totalmente asentada la cremallera por uno de los lados, ¿veis? Y ahora tenemos que hacer el mismo paso por el otro lado. Cogemos la tela exterior y la encaramos a la cremallera. Y también quedará encarada a la otra tela exterior. Lo alineamos haciendo que coincida con el borde superior de la cremallera. Y por el otro lado colocamos la tela interior también encarada con la cara bonita hacia adentro. Tiene que quedar todo exactamente alineado, izquierda, derecha y en el borde superior. Cuanto más alineado nos quede ahora, mejor será el resultado a la hora de coser. Sujetamos con pinzas o alfileres por todos los lados y a continuación sujetamos con alfileres por la parte de la cremallera. Colocamos los alfileres apuntando hacia arriba en perpendicular a la costura. Nos vamos a la máquina y de la misma forma que antes yo voy a utilizar un prensatelas normal. Voy a echar un poquito hacia arriba el carril para comenzar a coser y voy a centrar la aguja y a coser a 1 centímetro del borde.
Tengo como referencia el margen derecho de mi prensatelas y voy alineando bien todas las telas y la cremallera para que me quede lo más derecho posible. Si veis que os estorban los alfileres, los vais quitando. Una vez llegamos al carril de la cremallera, lo podemos pasar hacia arriba y continuar cosiendo. He cortado el hilo y ahora continúo cosiendo por encima de las últimas puntadas que había hecho. Así nos aseguramos de que queda todo bien, correctamente cosido. Continuamos de la misma forma hasta el final con mucho cuidado para que quede todo perfecto. Y al llegar al final hacemos unas puntaditas hacia atrás y cortamos. Ya podemos quitar las pinzas y los alfileres. Y vamos de nuevo a alinear las dos piezas de tela que acabamos de coser a la cremallera. Podemos pasarle un planchadito por encima o sujetar con alfileres y tenemos que alinear bien en todos los bordes y pasar una costura de asentamiento. Repetimos de nuevo la misma operación, lo alineamos de la izquierda a la aguja y vamos a apoyarnos por la izquierda en los dientes de nuestra cremallera. Hacemos una costura pegadita al borde y de esta forma nos queda siempre a la misma distancia. A continuación vamos a colocar a un lado las telas exteriores y a otro lado las piezas de tela interior. Por aquí colocaremos los volantes, así que vamos a prepararlos antes de hacer este paso. También colocaremos una presilla a cada lado, si lo veis necesario, para poder convertirlo en bolso. Como yo he cortado varias piezas del volante para conformarlo al completo, ya que no me daba el resto de tela que tenía, lo que voy a hacer primero es unirlas, alineándolas encaradas, cara bonita con cara bonita, sujetando con un alfiler y pasando una costura al borde. Lo haremos con tantas piezas como tengamos. Esto se va a quedar un poco disimulado a la hora de fruncir el volante, se va a notar mucho menos que está unida la tela, pero lo ideal sería hacerlo en una sola pieza. Vamos a la máquina a hacer un par de costuras muy simples. Aquí hacemos la primera costura a 1 centímetro del borde o a medio, rematando tanto al principio como al final. Y repetimos lo mismo en la otra tira. Ya tengo mi tira del volante completa y ahora vamos a la plancha y vamos a abrir estas costuras y a planchar por encima. Y seguidamente doblaremos la tira por la mitad a lo ancho y plancharemos también. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo de confeccionar el volante. Una vez planchado tendremos algo así. Y ahora vamos a fruncirlo. Tenemos varias opciones de hacer el fruncido. Lo podemos hacer con un pespunte a mano o bien a máquina, como yo lo voy a hacer. Lo que hago es colocar la tensión del hilo al máximo que me permite mi máquina, en mi caso es un 9, y la puntada en el más largo posible. La he colocado la aguja centrada y la puntada más larga que tenía. Y ahora saco el hilo de abajo, tiro un trocito y esta parte la voy a dejar sin cortar, libre, para poder tirar del hilo al fruncir. Ahora vamos a colocar la parte abierta hacia el lado derecho y vamos a hacer una costura a 1 centímetro del borde. También podéis hacerla a medio centímetro. Para ello nos guiamos por nuestro prensatelas
siempre por la misma marca. Yo la estoy haciendo a medio centímetro, pero ya os digo que a 1 centímetro también podéis hacerla. Vamos a hacer una costura con cuidado para que quede toda a la misma altura. Y continuamos por todo lo largo de la tira. Os lo pongo aquí a cámara ultra rápida y ya vais a ir viendo cómo vuestra propia máquina va a ir frunciendo la tira de tela. Se hace un pequeño fruncidito que podemos acentuarlo tirando de los hilos, como a continuación os voy a explicar. Llegamos hasta el final y no cortamos el hilo, tiramos un trocito. Ya tengo la tira, ¿veis? Si se os hace difícil fruncirlo de una sola vez, podéis hacerlo en varias, pero lo ideal sería en una sola. Y ahora tenemos que colocar esta tira para que coincida con la medida del contorno. Es decir, tiene que llegar desde aquí de la cremallera, por toda esta curva, por la parte inferior y por el otro lateral. Así que tenemos que reducir bastante, frunciendo más este volante. Toda esta parte de aquí tiene que quedar más fruncida. Lo que hacemos es ir tirando de un solo hilo, con cuidado para que no se rompa, y fruncir la tela con la mano. ¿Veis? Es muy sencillito. Y vamos a repartir el fruncido por todo el volante para que quede lo más homogéneo posible. No vamos a concentrar el fruncido en una sola parte, la tenemos que ir llevando hasta todo lo largo de la tira. Mirad, ya tengo toda la tira fruncida y esta tela, como se deshilacha un poquito, lo que voy a hacer es cortarle simplemente los hilitos sobrantes por arriba. Los de los laterales todavía no los cortamos hasta que no esté cosido, para que no se nos suelte el frunce. Para rematar los bordes del volante, lo que hago es introducir sobre medio centímetro o 1 centímetro la tela hacia adentro, haciéndole un dobladillo, y voy a pasar una costura lineal o unas puntaditas a mano para cerrarlo. Lo tenemos que hacer en ambos extremos. ¿Veis? Por aquí también. Una vez cerrado, ya sí podemos colocar los volantes a nuestro neceser o bolso. Si vemos que no están bien repartidos, los vamos repartiendo a medida que los vamos colocando a nuestro neceser. Y voy a sujetar con pinzas, también podéis utilizar alfileres, y vamos colocando la parte del frunce hacia afuera. Lo vamos a colocar en una pieza exterior en la que ya está entretelada y vamos a ir adaptando ese volante a la curva en ambas esquinas. Tenemos que llegar hacia el otro lado de la cremallera justo antes de llegar a los dientes. Una vez llegamos hacia el otro extremo, lo fruncimos a la medida y voy a pasar una costura por todo el borde, primero para asegurarme de que el volante queda bien cogido. Voy a pasar una costura justo por encima del pespunte del frunce. Al hacerlo a medio centímetro, me aseguro de que queda oculto en la costura una vez que cosa las dos partes del neceser. Continuamos quitando pinzas y sujetando con las manos el volante para alinearlo al borde de nuestra pieza base. Llegamos de esta forma hasta el otro lado y al llegar hasta el final hacemos unas puntaditas hacia atrás de remate y cortamos. Ahora sí podemos cortar todos los hilitos sobrantes de nuestro volante. Una vez le demos la vuelta, quedará el volante hacia afuera. Para poder convertir nuestro neceser con volantes en bolso de mano o bolso con cadena, vamos a hacer un par de presillas con una pieza de tela
y la mía va a ser de 7 centímetros de ancho y 4 de alto. Y lo que voy a hacer es doblar por la mitad los extremos, por la parte más estrechita hacia adentro, haciéndolos coincidir en el centro, y de nuevo doblamos de nuevo por la mitad. Así obtenemos una tira de tela pequeña y vamos a coser al borde haciendo un pespunte lineal pegadito al extremo. Tenemos que colocar la tensión del hilo normal, como la pondríamos habitualmente, y la puntada del largo normal, no la larga. Y ya tenemos cosidas las dos tiras de tela, y lo que haremos simplemente será doblar por la mitad y colocarla pegadita a la cremallera en ambos lados. Yo voy a hacer una costura previa abriendo las dos capas de tela para asegurarme de que queden ya sujetas con una costura. Las saco un poquito hacia afuera y las coloco al largo que yo quiera que me quede. Tened en cuenta que le vamos a perder 1 centímetro después al pasar la costura por todo el borde. Lo sujetamos en ambos lados o en un solo lado, como queráis. Si lo ponemos en dos, pues nos permitirá poner una cadena, y si ponemos uno, nos permite poner un asa para utilizarlo como bolso de mano. Pasamos una costura al borde simplemente para asegurar de que está cosido. Y en el otro lado igual. Y ahora vamos a conformar nuestro neceser ya final, encarando las dos telas exteriores hacia un lado y las dos telas interiores hacia el otro. Lo alineamos todo bien por los bordes y vamos a sujetar encarando ambas caras de la misma tela hacia un lado y hacia otro. Es importante dejar la cremallera abierta para poder después dar la vuelta una vez cosido. Ahora sí, vamos a sujetar todo el contorno. Este lado lo voy a sujetar con pinzas, ya que se me hace demasiado grueso al tener la entretela. Tendréis que tener en cuenta ese grosor a la hora de colocar la aguja. Si necesitáis que pase mejor, podéis colocar una aguja superior, si no la estándar. Y en el otro lado, pues si se me hace más fácil colocar alfileres. Tendremos que dejar una abertura sin coser en el forro para poder darle la vuelta. Y vamos a coser desde ese alfiler en horizontal hacia el otro lado. Comenzamos a coser donde está el alfiler en horizontal, hacemos unas puntaditas hacia atrás y vamos a seguir cosiendo por todo el contorno a 1 centímetro del borde. Para ello centro mi aguja y tengo como referencia el margen derecho de mi prensatelas. Si veo que alguna aguja, algún alfiler está torcido, lo voy quitando y tengo especial cuidado bajando la velocidad en la parte donde está la cremallera. Si vais a utilizar una cremallera a la medida de vuestro neceser, por favor mirad antes que no tengáis ninguna pieza de metal o se os va a romper la aguja. Vamos a continuar cosiendo, teniendo especial atención en las curvas para que nos quede lo mejor posible. Siempre con la misma referencia de nuestro prensatelas, así nos va a quedar perfectamente cosido. Continuamos así hasta el final y llegamos al otro lado del alfiler en horizontal. Rematamos hacia atrás y cortamos. Vamos a quitar ahora todos los alfileres. Si vemos que tenemos que repasar alguna costura, pues lo hacemos ahora. Vamos a comprobar que esté todo perfectamente cosido. Abrimos del todo la cremallera. Damos la vuelta. Comprobamos que esté todo bien. Las esquinas, las presillas laterales, el forro, la cremallera. Lo volvemos de nuevo del revés y vamos a hacer ahora unos cortes que nos va a ayudar a que quede un mejor resultado.
en la parte de las curvas tenemos que hacer unos piquetes o reducir nuestra tela sin llegar a la costura. Sobre todo en esa parte que está más gruesa. También tenemos que cortar el exceso de cremallera sin pasarnos para que no se nos abra la costura. Esto va a hacer que dé mucho mejor la vuelta hacia el otro lado. Y en el forro voy a hacer unos piquetes en la parte de la curva, unos pequeños cortes sin llegar a la costura. Le damos la vuelta de nuevo y vamos a pasarle ahora una plancha. Yo lo hago siempre sin embolsar primero para poder planchar el forro bien, y después lo plancho con el forro ya introducido hacia adentro. Marco bien las costuras para que me queden planas. Una vez planchadito ya tendremos prácticamente terminado nuestro neceser con volantes y nos queda cerrarle la abertura del interior. Sacamos el forro, vamos a alinear bien las piezas de tela que ya lo habremos marcado con la plancha y vamos a sujetar con alfileres o hacerlo directamente haciendo una costura a mano o pasando un pespunte a máquina de un lado al otro. Hacemos una costura lineal pegadita al borde, asegurándonos de que cogemos ambas capas de tela. Terminamos antes de llegar a la curva, cortamos los hilitos sobrantes y introducimos el forro hacia adentro. Y así de monísimo nos queda nuestro neceser con volantes. Pero esto no es todo, porque ahora vamos a pasar a hacerle un asa. Vamos a hacer un asa para convertirlo en bolso de mano. Para ello solo tenemos que cortar una pieza de tela. Yo la he cortado de la tela interior, que me rodee la mano y que quepa con suficiente holgura. Yo la he cortado de 30 centímetros de largo por 7 de alto. Y este ancho va a ser, al doblarlo por la mitad, perfecto para mi mosquetón. Tenéis que hacerlo a medida, teniendo en cuenta que vais a perder 1 centímetro de costura. Vamos a doblar la tela por la mitad y a colocar alfileres en perpendicular a la costura por los 3 lados, dejando un espacio sin coser en el medio, y para ello coloco un alfiler en horizontal. Voy a comenzar a coser desde una esquina hasta el alfiler y desde el alfiler hasta la otra esquina. Centramos la aguja y tenemos como referencia el margen derecho de nuestro prensatelas para coser a 1 centímetro. Rematamos tanto al principio como al final de cada una de las costuras que hagamos. Vamos a parar justo antes de llegar al alfiler, rematamos hacia atrás y hacemos de nuevo otra costura cortando el hilo y rematando de nuevo hacia atrás al principio y al final. Quitamos los alfileres, le vamos a descargar las esquinas a nuestra cinta de tela para que salgan mejor hacia afuera. Le damos la vuelta por el agujerito que habíamos dejado a toda la tira al completo. Nos ayudamos con alguna herramienta que no tenga punta para sacar las esquinas. Planchamos la tira de tela y una vez planchadita nos quedará así. Vamos a pasar un pespunte por el borde. Ya veis que nos queda perfecta para este mosquetón. Y el siguiente paso será cerrar esta abertura, y para ello vamos a hacer una costura por los 2 laterales largos. Por los 2 cortos no. Comenzamos a coser rematando hacia atrás. Hacemos una costura muy pegadita al borde.
tanto en un lado como en el otro. Cortamos los hilitos sobrantes y vamos a aplicar esta cinta de tela a nuestro mosquetón con una costura fija. También podríais colocarle un snap o un botón automático. Introducimos la tira de tela por el mosquetón y vamos a coser las dos tiras de tela con una misma costura de esta forma. Vamos a la máquina y vamos a coser pegadito al borde, cogiendo ambas capas de tela. Lo hacemos con cuidadito y rematamos tanto al principio como al final. Podemos pasar un par de veces para asegurarnos de que está bien cosido. Y ya solo nos queda colocarla en nuestra presilla y ya podemos colocar en la mano nuestro neceser para convertirlo en bolso de mano. Como habíamos colocado las dos presillas, también podemos colocarle una cadena con mosquetones o directamente anclando la arandela o cadena a la presilla. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. También puedes seguirme por redes sociales en Facebook e Instagram y también por Pinterest para no perderte ninguna novedad. Ya sabes que si te ha gustado puedes darme un like y comentar mi publicación y compartirla con los amigos que pueda gustarles para ayudarme a crecer. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.